Bueno, como todos los miércoles, estamos iniciando eh, el bloque de cultura en la tarde de María de Lirio. Nuestras tardes de T5 satelital se tiñen de cultura los miércoles para eh, un poco profundizar en la agenda cultural de la ciudad y para conocer algunas actividades en especial. Hoy vamos a dedicar la columna de este miércoles a una visita muy importante que estamos recibiendo en estos días con motivo de un trabajo que viene a desarrollar con los equipos técnicos del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, y se trata de la presencia que hoy tenemos en nuestro estudio del maestro José Luis Castiñeira de Dios, presidente de la Academia Nacional del Folclore de la República Argentina. Una visita de lujo en la tarde de María de Lirio, hoy acompañado también de Eduardo Sívori, que nos ha acompañado hasta aquí como director de Artes Escénicas y Música de nuestro Instituto de Cultura. Lo recibimos al maestro Castiñeira de Dios y tenemos muchísimo para conversar con él. ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, Alexis. Muy contento de estar acá en Corrientes. Cada vez que vengo es un momento de mucha felicidad para mí. Así es. Casi diríamos que todos los años lo tenemos en alguna actividad al maestro, o dirigiendo la orquesta sinfónica o compartiendo algo de su vastísima experiencia con nuestros organismos estables, nuestros elencos estables, con los que permanentemente está en contacto a través de el trabajo de los equipos de Sívori también con el maestro. Pero en la visita de hoy me gustaría que la gente pueda conocer un poco el trabajo que desarrolla la Academia Nacional del Folclore de la República Argentina, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Educación de la Nación. Así ¿no? así es. Sí, la academia, como las otras academias hermanas, son creaciones del Poder Ejecutivo que luego funcionan articulando entre la acción política, de la gestión de las áreas políticas y la sociedad. Es decir, ¿por qué? Porque reúne de alguna manera a muchos de los investigadores, artistas, pensadores que que tienen algún grado de consagración o reconocimiento por parte de la sociedad y que buscan de algún modo hacer aportes a la evolución de la cultura nacional. En este caso, la Academia Nacional del Folclore, que ahora presido, me toca presidir, trabaja en varios frentes. Por un lado, en un área académica, llevando a cabo proyectos universitarios en distintas universidades y provincias argentinas. Por otro lado, en el plano artístico, ahora acabamos de presentar los resultados de un certamen, el certamen Eduardo Falú para creadores e intérpretes. Hace una semana en el estudio de la Radio Nacional presentamos los premios, y por otra parte con publicaciones y congresos que se realizan periódicamente. Cada 2 años hay un congreso nacional y todos los años hay uno referido a la danza. Todas esas actividades están relacionadas con las distintas provincias y también con los espacios federales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Este año se realizó el Congreso Nacional o No, fue el año pasado? Fue el año pasado que se fue realizó. El año pasado que fue en Patagonia. Es decir, se hizo uno de estos congresos, se hizo acá en Corrientes. Sí, sesionó en el Teatro Vera. Así es. Sí, yo participé. Y este último fue en Neuquén, la ciudad de Neuquén, y tratando el tema, que es un tema muy particular, del desarrollo de lo folclórico en la Patagonia, que es un poco un enigma de algún modo. Es una
es como dice un especialista, es una identidad folclórica en constitución, ¿no? Claro, en construcción. En construcción. Algo que me parece importante, decía, el abordaje académico del folclore a través de todo el país, con el anclaje en diferentes universidades, y eso dejó un bagaje de información que tiene que ver con las investigaciones, y eso está de alguna manera recogido en diferentes publicaciones, ¿no? Esta primera experiencia en el ámbito académico, que fue una diplomatura en la Universidad de Tucumán, a esa experiencia le siguió la que realizamos justamente en Corrientes con el auspicio del Instituto de Cultura y con la Universidad Nacional del Nordeste. Ese trabajo fue relacionado con una visión del chamamé y del mundo cultural del chamamé como un universo vinculado de expresiones de la sociedad, no solamente las artísticas, no solamente la danza, la música, sino tantas otras que están vinculadas al fenómeno del chamamé. De este modo acompañamos de alguna manera el impulso que le daba la UNESCO a la realización de actividades vinculadas al haber determinado el carácter de patrimonial del chamamé y de su universo, y que resultó una experiencia muy valiosa porque había gran cantidad de docentes e investigadores que se acercaron, no solamente correntinos, sino también de toda la región litoral, hasta Misiones por un lado, hasta Entre Ríos por el otro. Y cada uno trajo una imagen de lo que estaba sucediendo en el plano folclórico en la Argentina, en la región y vinculado con el chamamé, que es una expresión que está en plena expansión. Claro, claro. Esta fue la primera diplomatura, ¿no? Por lo menos podemos decir la primera cohorte que tuvo esta diplomatura sobre chamamé, que se realizó en coordinación con el Instituto de Cultura de la provincia, la Academia Nacional del Folclore, en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste, a través de la FADIC, de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura como unidad académica. Es muy importante el trabajo que llevó esta diplomatura, porque llegaron a completar el estudio más de 100 personas. Más de 100 personas, sí. Y con una fidelidad y un entusiasmo muy grande a lo largo del año y pico que demandó esta primera experiencia. A tal punto que ahora estamos conversando, yo tuve oportunidad de conversar con la señora presidente del instituto sobre, Beatriz Cuny, sobre la posibilidad de llevar adelante una nueva corte, una segunda corte, que intentaremos poner en marcha para el año que viene. Eso sería para reeditar la obra, ¿no? Para reeditar esta experiencia de la diplomatura en una segunda cohorte, alcanzando a otros tantos interesados. Sí, además, el haber trabajado de forma virtual amplió muchísimo el universo de las personas interesadas en una formación de este tipo, una iniciación, porque en realidad se trató de un curso introductorio, si se quiere, a la disciplina del folclore aplicado a la región del chamamé. Pero eso hizo que hubiera participantes en Finlandia, en los lugares más diversos, en las Baleares y en muchas de las provincias argentinas. Es decir, que nos encontramos, por un lado, con una acumulación de conocimientos ordenados, como lo requiere la actividad académica, pero también una fotografía muy actualizada de lo que está pasando. Una actualización, ¿verdad? Absoluta. De estadísticas, de información técnica, que quedó plasmada en estas publicaciones. La publicación, la Academia tiene una publicación permanente que es el pregón, que saca mensualmente, y que es una especie
de resumen de toda la actividad que se va gestando en torno a la academia, pero en este caso estuvo más consagrada al mundo del chamamé, y ahí es donde aparecieron valiosísimas colaboraciones de todo el país. Muy importante, ¿no? Una de ellas que me resultó verdaderamente fascinante se titulaba El uso de la percusión en el mundo del chamamé y la guaraña, decía, así se llamaba el trabajo de fin de curso. Entonces, lo que me llamó la atención es que justamente en el chamamé y la guaraña no se usa la percusión, pero claro. sin embargo, en los últimos años cada vez se ha ido incorporando cada vez más. Yo me puse a pensar, ¿había percusión en la guaraña? No. Claro. Bueno, hay otra cosa que me parece importante preguntarle, maestro, es vinculada a la Ley Nacional de Enseñanza del Folclore, que está vigente para todo el país actualmente, pero que no se está, digamos, ejecutando en algunas provincias porque requiere de una adhesión, ¿no? Totalmente. Fue un trabajo muy grande de Antonio Rodríguez Villar, el creador de la academia, Sí. Que impulsó esto a lo largo de los años hasta que finalmente tuvimos una ley, pero ahora es necesario pasar a la etapa siguiente, que es la de la incorporación de cada provincia a través de su adhesión a la ley, y después un paso inevitable, que es la determinación de cómo van a ser las condiciones que se exijan a los docentes. Claro, la determinación de los contenidos. Los contenidos y las capacidades de los docentes, porque hasta el momento, en aquellas provincias en las cuales había una formación en materia de las tradiciones folclóricas, quienes estaban capacitados, autorizados para dar esa materia, eran profesores de gimnasia. O sea, claro, que se llevaban bailes, claro, fundamentalmente enseñaban danza, entonces los profesores de gimnasia hacían una complementación curricular y terminaban dando la materia. Claro, ¿no? claro. Pero aspiramos a que estas diplomaturas que vamos desperdigando por el país terminen por generar una nueva clase de profesores de folclore, más formados desde una perspectiva antropológica y no solamente artística. Claro, claro. Una formación más completa propia de un docente, ¿no? Claro. Ahora la pregunta es, ¿en qué proyecto está el maestro Castiñeira de Dios fuera de la academia? ¿En qué proyecto artístico está trabajando? Bueno, por un lado estoy trabajando en el teatro. El año pasado yo hice la música para una obra de teatro que recibió los premios El ACE y el Hugo, Lejano Resplandor de Luna, de Leonardo Napoli, y esto estamos por llevarlo a España para el año que viene. Mientras tanto estoy en una nueva producción de esas características, es decir, cumpliendo funciones de musicalizador de algún proyecto del escénico, pero en el fondo vengo sosteniendo un esfuerzo a lo largo de años, a partir de la pandemia prácticamente, con un tema que me apasiona en lo personal, que es un tema muy cercano a Corrientes, que es el de las cautivas correntinas. Así es. Yo estoy elaborando un guión con la idea de hacer un proyecto de teatro musical. Ajá. Con la temática de las cautivas. Con la temática de las cautivas, porque por un lado me parece apasionante la historia misma del marco histórico, pero además los condimentos que tiene son maravillosos. Y el elemento distintivo que es una historia de guerra, en definitiva, contada por mujeres que tuvieron que sufrir esa guerra y que terminaron involucrándose involuntariamente hasta en los últimos años de la guerra, en el desplazamiento del mariscal hasta su muerte. Exactamente. Y además es una historia que cuenta muchas historias, digamos, ¿no? La historia de las cautivas
es una historia a la vez dramática y romántica, a la vez podríamos decir. Tiene esas aristas y además es una historia es decir, muy investigada, pero con poca publicación. Es decir, hay poco material hasta el momento, no hay tanto material publicado dentro de, por supuesto, el universo de la guerra, ¿no? Porque la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay, como le conocemos nosotros, la guerra Guazú le llaman los paraguayos, tiene, por supuesto, un volumen impresionante de publicaciones y de años de investigación, pero en ese universo de la guerra, Las Cautivas son una página. Sí, yo rescato esa pequeña historia, en definitiva dentro de esa gran historia de la guerra de la Triple Alianza, entendiendo que es necesario mirar ese conflicto y ese enfrentamiento entre pueblos hermanos a partir de la mirada de unas mujeres que se vieron envueltas en esta situación tremenda de la guerra, pero que además después regresaron a Corrientes, o sea que solo una de ellas falleció en el Paraguay. Sí, una fallece en el Paraguay. Sí. El resto regresa a Corrientes y pasan a formar parte de la historia, se convierten en personajes importantes dentro de la historia de Corrientes de fin de siglo. Totalmente, absolutamente. Eran mujeres muy importantes de la sociedad correntina, que tenían un rol social muy importante, y una de ellas llega a vivir hasta entrado el siglo XX. Sí, creo que hasta el 1926. Claro. La última muere en 1926. Claro, porque eran muy jóvenes cuando ocurrió todo eso. Ellas al momento de la guerra, de producirse la guerra, ya tenían 24, 25 años, eran muy jóvenes. En la última, que murió ya muy anciana, llegó a vivir hasta el año 26. Claro. Así que tuvo una vida larga y es la que pudo contar también, la única que habló y pudo contar en unas entrevistas periodísticas. En 2 oportunidades fue entrevistada por los diarios y pudo contar para los diarios de la época su experiencia, ¿no? Esa fue Victoria Bart de Ceballos, es la última en morir. Y esa historia es la que después fue recogida de alguna manera para iniciar las investigaciones. Desde su propio testimonio surgió después la investigación histórica. Por supuesto que yo lo estoy enfocando desde la música, por lo tanto estoy conformando esos personajes con identidades musicales propias, dentro del marco de una realidad artística de ese tiempo y las distintas, tanto la música popular como la danza, de qué manera interactuaban de una manera importante con el esfuerzo bélico, con la guerra, ¿no? Cada una de las partes tenía sus expresiones propias referidas a la guerra. Así es. Y ahora, actualmente usted está dirigiendo alguna formación orquestal o trabajando solo en composición. No, siempre mantengo mi grupo Anacruza, que es un proyecto que puse en marcha hace muchos años, que desarrollé en Europa mucho tiempo, que se concretó en más de 10 discos. Ahora se puede volver a decir discos porque volvieron a aparecer los long play, así que se puede volver a decir, no es un anacronismo. No, ya claro. no es un anacronismo. LP, podemos decir el LP. Antes parecía que hablábamos del vinilo. Pero sigue siendo para mí una fuente de inspiración y un instrumento personalizado que elaboré a lo largo de los años. Claro, es un trabajo que sigue estando vigente. Para mí sí. Porque es un proyecto en el que temáticamente se basaba en el interrogante
de cómo podría relacionarse la música folclórica argentina con la música de América Latina. Cosa que hoy es más que evidente, pero que cuando yo empecé no lo era tanto. Es decir, buscar un modelo como fue, si se quiere, el de la bossa nova en Brasil, buscando una música contemporánea con influencias de las músicas contemporáneas y de raíz. Bueno, ese fue el gran proyecto y a lo largo de los años y a lo largo del trabajo tomó distintas presentaciones, a veces con orquesta sinfónica, a veces como grupo solista, a veces integrando espectáculos, pero siempre fue una herramienta para mí musical muy valiosa. Maestro, esta noche va a tener un encuentro con las orquestas correntinas, con nuestros organismos estables del Instituto de Cultura, para tener un ida y vuelta con la orquesta sinfónica y con la folclórica. Sí, las puedo ir a ver tranquilo porque no voy como funcionario, así que por supuesto, puedo escuchar todas las apreciaciones que ellos quieran hacer sin sentirme aludido. Claro, haciendo una devolución de trabajo y experiencias. Porque yo fui director de música de La Nación durante un primer periodo de 3 años, después de la Ciudad de Buenos Aires y nuevamente de La Nación durante 6 años. Así que, y siempre tuve a mi cargo los organismos, con los cuales, bueno, se hicieron cosas fantásticas. Claro. Es una manera de devolver experiencias, ¿no? Sin duda. Bueno, maestro, ha sido un honor tenerlo en la tarde de nuestro programa, en este espacio de María del Lirio, donde hablamos de cultura los miércoles y donde tenemos la sana costumbre de invitar a amigos, pero de tener grandes invitados. Qué bueno, así muchas que gracias. Para nosotros un placer. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, me dicen